Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición de ¿Qué pasa si olvido? Y lo hacemos, como siempre, a través de Santiago TV. Estamos en la Universidad de Santiago, en los estudios de la Universidad de Santiago. Y estos son programas que se hacen en conjunto con el Museo de la Memoria. Quiero decir que han sido días muy activos, agitados para nosotros en el museo. Y recibimos una carta de solidaridad, muy bonita esa carta, ya tendremos oportunidad de conversar con él, del rector Solesi, y quiero agradecer aquí en cámara el apoyo brindado por la máxima autoridad de la universidad. Pues bien, estamos con un invitado muy cercano, muy especial, es Andrés Pascal Allende. Andrés, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá, Andrés, y quiero señalar que es una entrevista que quería hacer, porque le tengo un gran aprecio a Andrés, y no sé cómo nos va a ir, porque es una entrevista compleja. Yo he estado en una posición como más bien de no violencia activa en mi vida política. Andrés, ya lo veremos, ha estado en una posición bien distinta. Pero hemos coincidido y él particularmente, ¿no es cierto?, con esta voluntad de hacer de Chile un país justo, un país donde no hubiese explotación, un país con justicia social. Y bueno, ¿de dónde viene este compromiso de Andrés, este temprano compromiso con estos temas? Quizás sí, su madre, Laura Allende Gómez, pudo haber influido algo en esta temprana preocupación tuya por los temas como sociales y políticos. Bueno, yo vengo de una familia por el lado de mi madre, de Salvador Allende, de Laura, en fin, con bastante espíritu, digamos, republicano, en que el servicio público era como la vocación de las familiares. Pero eso no significa de que en mi vida familiar se hablara mucho de política. Yeah. O sea, se hablaba, pero jamás, digamos, tuvimos ninguna presión particular de eso. Mi padre era un empresario, digamos, más bien liberal de idea, democrático, liberal, de una familia también tradicional. Pero bueno, siendo cuñado de Salvador Allende, sí, entonces lo apoyaba, colaboraba con él, pero él no tenía ideas socialistas. ¿Pero sacaste más genes políticos que empresariales o no? No, ¿eh? ¿Tú sacaste más genes políticos que empresariales? Yo saqué más genes políticos. Muy bien. No es político. De niño nosotros veraneábamos en Algarrobo, toda la familia, tanto los Pascal como los Allende. Ahí frente a la playa están las casas, etc. Y había mucha convivencia, digamos. Y por tanto, a menudo uno podía asistir en las tardes, sobre todo cuando salían a caminar y iban a una casa, tomaban un traguito, etc. Entonces uno conocía personas como, no sé, Pablo Neruda, que iba a jugar dominó con el Chicho, o a veces el Chicho me llevaba a la casa de Pablo de Neruda, o a Eduardo Frei, el padre, que también, digamos, veraneaban ahí, entonces se juntaban a veces en la tarde, y así había, digamos, pero nosotros como chicos, digamos, niños chicos, en el caso mío, no sé, haber tenido 11, 12 años. Yo he visto algunas fotos de tu mamá, era muy buena moza ella. Sí, mi mamá era bien bonita, sí. Muy bonita. Ahora ella se viene a incorporar a la actividad política, social, más fuertemente. Yo diría a partir del año 64, yo creo. En la campaña política de Allende, donde ella organizó un movimiento de mujeres allendistas. Eso te iba a comentar porque dentro del socialismo en Chile la han considerado como una feminista ella. ¿Tú crees que es una buena descripción?
para su tiempo, digamos, no el feminismo actual, pero sí fue de alguna manera una feminista en política, ¿tú crees? No, yo creo que fue una política femenina. Ya. En un tiempo en que no habían, digamos, muchas. Sí. Dos, yo creo que más bien lo que lo caracterizó a ella fue que cuando se incorpora a la política la asumió con una entrega muy grande Ya. y un compromiso social muy grande. Ya. No era una diputada de grandes discursos, ni de trabajo de oficina, ni de conspiraciones políticas. Ya. Nada. Ella, su tiempo lo pasaba en el distrito número 2, que era un distrito muy Sí. grande, digamos, Santiago en ese tiempo, y sobre todo en las poblaciones, organizando, trabajando con la Sí. gente. Y en eso era muy firme, digamos, tenía una mujer muy bien plantada, digamos, muy dama. Sin embargo, cuando llegaban los pacos a desalojar a los pobladores que se habían tomado un terreno para establecer un campamento, etc., ella estaba allí y se encaraba con los pacos. Ya. Y esa es la imagen que yo he recogido posteriormente Sí. de recuerdo de la gente que la conoció en las poblaciones, etc. Sí. Tan dama era Laurita, dice. Sí, por una supuesto. señora tan dama, Tan dama, y sí. tan peleadora. O sea, ¿no? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, Sí. ese yo creo que es como la imagen de ella, fundamental, digamos, ese compromiso social. Yo creo. ¿Tú estabas lejos de ella, digamos, físicamente cuando ella falleció? Sí, no, estaba clandestino. Acá en Chile. No, en ese momento no estaba en Chile. Ya. Y fue un momento muy fuerte, entiendo. Sí, digamos, costaba aceptarlo, digamos. Sí. Pero sí, me chocó, digamos, Sí. mucho, digamos, me dolió mucho. Al principio no me costó entenderlo. Ya. Después me di cuenta de que también era una forma de ella de lucha, Sí. de Ella quería volver enfrentamiento contra la dictadura. Quería volver a Chile. Ella quería volver, claro, Sí. a Chile, y la verdad que ella estaba muy enferma, tenía un cáncer muy extendido, y ella iba a volver y morir, digamos, en Chile. Ella lo que quería era morir acá. Sí. Sin embargo, Pinochet, etcétera, no quiso dejarla de volver. Sí. Y eso, la decisión de ella de suicidarse, estaba en La Habana, ¿no? Fue como un acto de rebeldía, de reclamo, Sí. digamos, contra esa actitud tan brutal del dictador. De alguna manera me atrevo a decir que una adelantada a su tiempo también, porque ejerció como el derecho como a la eutanasia, o sea, a decidir ella misma, como estaba muy enferma, su muerte. Sí. Claro, en ese tiempo sí el suicidio era mirado, digamos, más como algo que no debería ser, etc. Yo creo que la decisión de Allende de morir la moneda, digamos, y quitarse la vida en la moneda, fue que esa la primera ruptura, Sí. así grande, digamos, Sí. simbólica, ¿verdad? No solo como expresión de lucha, digamos, Sí. sino también creo que como el derecho a decidir De hecho, cómo uno decidir. muere. Exactamente. Sí. Bueno, vaya estas primeras palabras como un homenaje a Laura Allende. A veces pasa como diciendo la hermana de, porque claro, Salvador Allende era muy conocido, pero ella tenía su propio valor, su propio mérito. Sí, ella era la hermana como regalona, predilecta del Chicho, porque Sí. eran los dos menores. Sí. El Chicho la quería mucho, mucho, Sí. y la escuchaba mucho. Sí. Pero ella era bajo perfil en ese sentido, ¿no? Ella, como te digo, se dedicaba, digamos, Sí. al trabajo en las poblaciones. Yo creo que en el tiempo ha sido un poco, digamos, también ella olvidada. Ella. Ahora, tratando también de superar ese olvido, la Fundación Miguel Enríquez, que yo presido, creamos el espacio Laura Allende. Ah, excelente. Donde participan otras también fundaciones progresistas, ¿no? Excelente. Y esto queda en Agustinas con General Bulnes. Y hubo una brigada muralista que también claro, que se llamaba Laura Allende. Laura Allende, sí. Entonces,
de puras mujeres, era de eso. Ya. Está bien eso. Dime una cosa. Sí, porque ella tuvo esa que sabe, digamos, en ese sentido, sobre todo en esas elecciones del 64 y Sí. después también en el 70, ella tuvo una capacidad de organizar a las mujeres Sí. por sí mismas. Por sí mismas, que es lo que te decía un poco que en un feminismo en su Sí, en época. ese sentido podría decir, Sí. digamos, de abrir un espacio de participación más Sí. directa de la mujer en la política. Sí. Ahora, tú estudiaste en dos colegios muy emperingotados, digamos, en el Grange y en el St. George, ¿ya? Esa decisión de estudiar en estos colegios, ¿de dónde viene? ¿Era familiar? ¿Te gustó estar en esos colegios? No, esa decisión venía por el lado de mi padre. Ya. Mi padre había estudiado su secundaria en Inglaterra. Ya. Y bueno, cuando ya se casó, tuvo hijos, los hijos tenían que educarse, él consideró que el colegio más adecuado era el Grange, Ya. que era un colegio inglés, Sí, digamos, claro. parecido a donde él había estudiado. De modo que mi hermano mayor y yo, que somos los únicos hombres de la familia, después son dos hermanas, Denise y Mariana, entramos a estudiar allí. Y a mi hermano le gustó mucho el colegio. Ya. Y él era un líder en el colegio, un gran deportista, muy buen alumno, fue Calacaptian del colegio, muy querido, etc. A mí me cargó el colegio. Lo encontré con un colegio de un sistema autoritario, vertical. Ya. Los profesores eran, digamos, abusivos, digamos, y tenía sobre todo un sistema de disciplina interna estructurado sobre la base de los prefects. Los prefects eran alumnos del último año. Y cada prefect tenía a cargo un curso de los menores en el colegio. Y eran unos déspotas, digamos. Por ejemplo, en el recreo había como una tiendecita donde tú ibas a comprar dulces, chocolates, etc. Entonces, el prefect, no todos, pero algunos, el que yo tenía, se ponía así y tú tenías que darle un impuesto a la salida de la tiendecita. Y te castigaban mucho en ese colegio. Por ejemplo, yo me portaba bastante mal, porque me cargaba. Y a menudo a mí, sobre todo los días sábados, me castigaban. Tenía que ir el día sábado, citado por el director, fundamentalmente, Jackson. Tú esperabas, entonces te hacía pasar, te saludaba, digamos, te decía bend down, tenías que moverte así, sacaba una huasca, de esas de para caballo, Mira tú. y te pegaban, depende de la gravedad de tu falta, digamos, 1, 2 o 3, dolía. Y entonces tenías que pararte y decirle thank you, sir, y salía. Y cuando salía uno se ponía a correr por los pasillos para llegar al baño, sacarse los pantalones y poner el potito frío en la faldosa, que se te pasaba más el dolor. Increíble. Entonces, me porté tan mal, hice tantas barbaridades en el colegio, armamos un grupo de resistencia interna, hasta que me echaron. Y ahí mi mamá, nosotros vivíamos en Pocuro, cerca de donde estaba en ese entonces, en Pedro Valdivia, claro, St. George. Claro. Y mi mamá fue a hablar con Provenzano, que era el rector. Y le dijo, bueno, este muchacho lo echaron de St. George, etc. Y el colegio no recibía alumnos que fueran expulsados de otros colegios. Pero él hizo una excepción y dijo, mándamelo a hablar con él. Así que llegué a hablar con el director de St. George y me dijo, oye, cuéntame, ¿cómo era tu colegio? ¿Por qué te echaron del colegio? Y yo le conté más o menos esto y otras cosas. Entonces me dijo, está bien, tú te vas a quedar en el St. George. Mira qué bien. Y me hizo un gran favor, digamos, porque me encantó ese colegio. Qué bueno. Ese era un colegio que tenía un sistema totalmente distinto de organización, de disciplina, era muy participativo. No le daban tanta importancia, a veces le daban importancia al estudio, pero más que a veces que el estudio eran las actividades extracurriculares. El teatro, la academia literaria, yo fui presidente de la academia literaria, la academia de pintura, yo también participé. Las misiones, yo fui presidente de las misiones del colegio. El segundo era Novoa, que estaba un año más o menos que yo, era el vicepresidente.
Y ahí, en esa actividad de las misiones, es donde yo comencé a tener, digamos, ya una mayor conciencia del... Mayor conciencia social. Digamos. Dime una cosa, ¿el no 61 política, tú social. viajaste a Cuba? ¿El 60? Sí, después sí, claro. Muy tempranamente, porque sí. Eso fue casi 2 años después de la revolución, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, te cuento que en las misiones, por ejemplo, nosotros íbamos a trabajar al campo, tratamos de organizar sindicatos, cosas de tipo, íbamos a trabajar en las poblaciones. Y lo que más me impactó, fue en una ocasión que fuimos a la población de La Victoria. Entonces íbamos a repartir leche Cárita con los curas, cosas así de ese tipo asistencialista. Y había un tipo joven, etcétera, que se reía con nosotros, nos echaba pullas, etcétera. Entonces yo me ponía a discutir con él. Entonces me dijo, mira, cabrito, tú no conocís lo que es la realidad de este país. No, sí, yo conozco. Dijo, mira, ¿querés conocer? Ya, le dije, espérame a las 5 de la mañana en esa esquina. Ya, a las 5 de la mañana yo estaba cagado frío ahí parado, esperando, y llega este compadre manejando un camión de la basura. Ya estaba lleno de basura ya el camión, y me lleva, digamos, a botar donde botaba la basura, un botadero. Y ahí vivían como unas 300 personas, familias enteras, recogiendo, separando de la basura. Eso a mí me definió en la vida y me dio la convicción de que era un orden injusto, era un orden desigual, digamos, de una pobreza extrema, Chile que no podía seguir así. Entonces eso me llevó ya a iniciar una cierta conciencia política, ¿no? Y efectivamente cuando salí del colegio, que fue el año 61, me fui a Cuba. No entré a estudiar a la universidad. Busco mi destino. ¿Ya? Me quería ir a trabajar a Lota, de obrero, etc. Sí. Y ya por los vínculos familiares y mi papá que hacía comercio exterior, vendía hacia Cuba, etc. Por esos vínculos conocí unos cubanos que venían para acá, encargados de esa parte comercial. Y uno de ellos me convenció y me dijo, anda a Cuba. Y me fui en un barco de carga a Cuba. Y estuve cerca de un año. Fue una experiencia maravillosa. O sea, yo tenía 16, 17 años. Y trabajé en el campo, en Guantánamo, recogiendo boniatos, después en ganadería, etc. Y después pensé en estudiar en la Universidad de La Habana, filosofía. Me inscribí incluso todo eso. Pero ya dije, no, ¿cómo voy a estar gozando de una revolución que yo no he hecho? Entonces, mejor me vuelvo a Chile. Y tomé el mismo barco de vuelta, un año después, y aquí ya entré a la universidad a estudiar sociología en la Universidad Católica. Te iba a preguntar. Bueno, en todo caso ya se dan cuenta ustedes a lo que ya conocen, que Andrea ha viajado por muchas partes y ha tenido grandes aventuras de todo tipo, en el sentido de conocer el mundo y de conocer personajes muy significativos. Efectivamente vuelve de Cuba y entra a estudiar. Tenías una duda entre arquitectura y sociología. Sí, inicialmente sí. ¿Y son dos cosas bien distintas o conversaban entre ellas estas dos disciplinas? No, a mí siempre he tenido una inclinación por lo plástico. Tanto me gusta mirar, digamos. Me gusta la naturaleza, me gusta esto. Y mi hermano mayor, que estudió arquitectura, pintaba maravillosamente, muy bien. Así que de chico yo también empecé, digamos, a pintar y pensé por eso irme por la arquitectura. Es una cosa que me hubiera gustado alcanzar a hacer también. Sí. Pero la experiencia de Cuba me llevó, digamos, a inclinarme por la parte más social, ¿no? Entonces, volviendo, me incorporé a estudiar en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica, ¿no? Sí. A pesar de que el cura Azaña, que era un español, que era el vicerrector, quiso dejarme fuera. Ajá. Y Manuel Antonio Garretón y con otros compañeros que eran mayores que yo, amenazaron una huelga. ¿Ah, sí? Por discriminación. Bueno.
Y el cura Beckeman, que es el director Beckeman, sí. de la escuela, me mandó a llamar y me dijo, bueno, ya te vamos a dejar, pero no andes revolviéndola aquí. Y entré, que me hice buena amistad con Beckeman. Qué bueno. Tú entraste en el 63 o formaste, no sé, la vanguardia revolucionaria marxista. Sí, yo primero cuando volví a instancias de la Tati Allende, la hija predilecta de Allende, que había estudiado medicina en Concepción, y era socialista, entonces ella me convenció de que me metiera al Partido Socialista. Y yo me incorporé a militar en las Juventudes Socialistas, en la Brigada Universitaria. Allí conocí primero a Edgardo Enríquez y luego viajamos a Concepción, y ahí conocí a Miguel Enrique, a Bautista Manchowen, en fin, a lo que fueron después mis compañeros. Con ellos nosotros, a partir del año 64, más o menos, después de las elecciones, que Allende perdió por poco, sí. Nosotros decidimos retirarnos de la Juventud Socialista e incorporarnos a este grupo que se llamaba la Vanguardia Revolucionaria Marxista. ¿Esas tres palabras te siguen definiendo hoy día o no? Vanguardia, revolucionario, o sea, vanguardista, revolucionario, marxista, o ya no te definen ya? No, yo sigo siendo, digamos, sigo pensando de que el marxismo es un marco teórico y un instrumento de análisis de la realidad que tiene plena vigencia. Digamos. Obviamente que tienes que adecuarlo sí. a cómo cambian los tiempos. Respecto a lo revolucionario, también sigo convencido de que hay que hacer una revolución en este país. Las formas de hacer la revolución pueden ajustarse a los distintos momentos históricos, pero la necesidad de un cambio estructural, de un cambio que termine con la injusticia social, que termine con la desigualdad que existe en este país, que permita reapropiarnos de nuestra real soberanía, que nos permita integrarnos con América Latina, con otros países y construir un camino de desarrollo de nuestros países dependientes que permita una mejor vida para todos nosotros y llevar a cabo cambios importantes de relación, digamos, de construcción de una sociedad más humana, pero a la vez también más respetuosa de lo que es el planeta, digamos. Entonces, esos cambios son cambios, a mi juicio, sociales muy profundos, políticos. Sí. Yo no, para nada, digamos, me interpreta la democracia liberal representativa que existe. Creo que es una democracia manipulada por la élite política, por los grandes empresarios. Bastan, digamos, en estos años ver, digamos, el financiamiento de la política, y, la distancia creciente, la pérdida de legitimidad de esa política. Esa no me inspira. Yo nunca he querido participar en esa política. Pero sí creo en que es necesario que las clases populares, los pobres del campo y la ciudad, como decimos nosotros, se vayan empoderando y vayan construyendo sus propias formas de organización, de participación y acumulen una capacidad de poder incidir en ese cambio social. Sí. Así que en ese sentido revolucionario sigo siendo. Y en cuanto a la vanguardia, ya es un tema que hay que mirar un poquito más, porque si bien siempre yo creo que en la historia a veces hay momentos en que hay vanguardias o ya culturales o vanguardias políticas, sociales, etcétera, siempre hay algunos sectores que tienen, digamos, una mayor convicción, que se la juegan más, que logran abrir camino, digamos, a los cambios. Pienso de que un cambio revolucionario requiere de un pueblo organizado, en el sentido no solo de vanguardia. Sí, bueno, quien ha seguido la trayectoria de Andrés se da cuenta que hay una consecuencia, una coherencia bien significativa en lo sustancial, su análisis de la democracia, en lo que estamos conversando ahora. El 65, entiendo que el 65 se empieza ya a formar el MIR y ahí te juntas con otros que son, bueno, muy emblemáticos, como Miguel Enríquez, por ejemplo. Bueno, y con Miguel ya nos habíamos juntado antes, digamos, o sea, cuando en la Juventud Socialista, y después estuvimos en la Vanguardia juntos. Efectivamente,
En agosto, digamos, de 1965 se fundó, se creó el MIR. En ese momento en Chile pasa un poco como pasa con la izquierda actual. Sí. Estaba dividida en distintos grupos colectivos, en distintas tendencias, etc. Sí. Chinos, prosoviéticos, procubanos, anarquistas, sí. Ateos y cristianos, en fin, digamos, había muchos grupos distintos, tendencias distintas. Y el MIR, digamos, cuando se constituye, se transforma en un espacio de un encuentro, podríamos decir, entre varias de estas tendencias y generaciones distintas. O sea, por ejemplo, bueno, el primero que el secretario general del MIR fue el doctor Sepúlveda, que era socialista, trotskista. Fundador del MIR fue Clotario Blest. Clotario Blest, sí. Y así, digamos, una serie de dirigentes sindicales, sí. De imprenteros, del cuero del calzado, sí. Pobladores, en fin, digamos, y también estudiantes, intelectuales también, estudiantes también. Sí. Y entre ese grupo de los estudiantes veníamos nosotros. Así que el MIR fue como, digamos, un paso interesante, importante, sí. en la constitución de una izquierda más radical, más revolucionaria, sí. en su pensamiento, porque sí. en su acción no era muy distinta, sí. En Chile. Yo te voy a preguntar más del MIR y de Miguel Enríquez. Vamos a una pausa y seguimos conversando con nuestro invitado, Andrés Pascal. Continuamos conversando con Andrés Pascal Allende. ¿Cómo era Miguel Enríquez? ¿Por qué ejerció un liderazgo tan poderoso en una generación como la tuya? Yo creo que tenía distintas cualidades, digamos. Primero era, bueno, tenía el mismo compromiso social del que hemos hablado, sí. lo compartíamos, digamos, con él. También venía de una familia con ese espíritu público, etc. Entonces era muy natural, digamos, que se incorporara en la actividad política. Segundo, bueno, no es casual que estudiara medicina también, digamos, porque refleja ese compromiso social. Él era un tipo muy inteligente, muy rápido. Marco, el hijo de tiene también un poco esa rapidez. Yeah. Y muy, yo diría, formado, ¿no? Era una persona que leía mucho, pero que no se quedaba en la teoría, digamos. O sea, no, claro. era de acción, en el sentido de que tomaba decisiones, digamos, le gustaba la política concreta, digamos, ¿no? Por ejemplo, Bautista Machón era un poquito más, digamos, más teórico, de una gran cultura también, etc. Lo otro que tenía Miguel era su consecuencia. O sea, digamos, actuaba en consonancia con lo que él, con sus valores, con sus convicciones, y se la jugaba por el camino de lucha que él adoptaba. Sí. Y eso importa mucho. Sí. Porque implica también, digamos, una actitud ética, una forma de ver la política, en que no es la política por acceder al poder, administrar el poder, digamos, y beneficiarse del poder. Sino él tenía una forma de ver la política como una construcción desde abajo, una construcción social, digamos, una construcción de un proceso de liberación, digamos, y de construcción de ese poder popular. Y en eso también se la jugaba, digamos, o sea, totalmente. Por tanto, yo diría que tenía una fuerza ética en la política muy grande. Y yo creo que, además, bueno, era bien simpático, tenía alto sentido del humor, era bueno para los debates, y no era una persona así enojada, no, él amaba la vida, ¿no? En todos los sentidos. Era muy curioso. Él, digamos, trataba siempre de escuchaba mucho, digamos. Y, en las reuniones no era una persona que llegara dando la línea. Era una persona que se sentaba y escuchaba primero. Y después daba la línea. Pero
en ese sentido recogía mucho y tenía una gran habilidad de construir su pensamiento y sus propuestas sobre la base del aporte de las distintas gentes, etc. Y tenía sentido del humor también. ¿Y cómo se llevaba él con Allende? Bien, o sea, tenían un mutuo respeto y cariño, yo diría. Bueno, hay un... ¿Te tocó mediar a ti alguna vez entre el presidente Allende y él? No en ese sentido, porque te cuento, por ejemplo, él... recuerdo que una vez, digamos, cuando Allende ya había asumido el poder, sí. etc., nos invitó a una reunión. Yo fui, como era miembro de la Comisión Política, yo asistía a esas reuniones inicialmente. Y en una de esas reuniones, Allende le plantea a Miguel por qué no él asume el Ministerio de Salud. ¿Ya? No era cualquier cosa. O sea, obviamente que Allende estaba tratando de incorporar al MIR dentro de la Unidad Popular para controlarlo, pero no se le escapara. Pero el hecho de ofrecerle ese ministerio reflejaba, digamos, este respeto y cariño que tenía por Miguel. Porque Allende había, digamos, emergido a la política nacional cuando fue ministro. Antes fue diputado, pero realmente se dio a conocer cuando él era el ministro de Salud, muy joven, con la misma edad de Allende. Interesante eso. Entonces, tenían esa relación, digamos. Yo, digamos, no dejaba de ser sobrino. Entonces, cuando en las reuniones que teníamos de la Comisión Política del MIR con Allende, cuando habían discusiones, yo intervenía, etc., y él estaba un poquito arrinconado con todos los cabros que le discutía. Empezaba a decir: ¿y tú? ¿Por qué le falta el respeto a tu tío? Era una táctica que usaba. Entonces yo le dije a Miguel: ¿sabes qué más? Yo no... Mejor no voy a las reuniones. Sí. El MIR creció muy rápido, muy rápido. Yo entré a la universidad el año 72 a estudiar en la Universidad de Chile y ya era una fuerza bien significativa. Se había fundado no hace muchos años, pero ya tenía una gran presencia en el movimiento juvenil, en el movimiento campesino. Eso porque respondía de alguna manera a expectativas de la juventud de la época, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que en esos años no solo... O sea, se había dado la Revolución Cubana, los movimientos revolucionarios se extendían en América Latina, de modo de que la convicción por un cambio revolucionario y también la convicción de que difícilmente se iba a dar sin un cierto nivel de resistencia por parte de los empresarios, de las clases dominantes y de las Fuerzas Armadas, porque lo veíamos que estaba ocurriendo en otros países de América Latina, llevaba, digamos, a identificarse a muchos jóvenes con eso. Y por otra parte, de hecho, digamos, el MIR comienza a crecer en el marco de un proceso de ascenso de las luchas populares, de las tomas de tierra de los pobladores, de la reforma agraria bajo Frei, las ocupaciones, digamos, de fondos que no la inventamos nosotros, ¿no? Del movimiento mapuche que se activa con las corridas de cerco. Ya entonces comienza a emerger un movimiento popular que no se marca dentro del clientelismo con el gobierno de turno, ni dentro de la institucionalidad de las organizaciones, digamos, populares existentes en esa época, sino que va más allá de eso. Y entra a desarrollar una acción directa, entra después, ya en la época que tú me indicas, digamos, a desarrollar ciertos gérmenes de poder popular. Los cordones industriales, los comandos comunales campesinos, etc. Entonces, ese fenómeno se da. En el caso del MIR, el MIR sufre un cambio interno a partir del año 67, que los jóvenes, que fueron los que más crecieron, digamos, la generación más joven tomó la conducción del MIR. Y en el año 69 nosotros comenzamos a impulsar fuertemente las ocupaciones de terrenos urbanos para establecer campamentos, tomas de fondos, en fin, y acciones de propaganda armada, y también algunas acciones de expropiación de bancos.
esas acciones causaron un impacto muy fuerte en la juventud. Sí. Digamos, muy, muy, muy fuerte. Y Ahora, eso ayudó, digamos, a este crecimiento. Efectivamente, el MIR, que al principio eran, no sé, 200 sí. personas, digamos, Sí. Ya para la Unidad Popular, de haber tenido entre el MIR mismo y los frentes, digamos, Sí. miristas, que era el FTR, el MCR, en fin, de influencia mirista, unos 50.000 o más personas organizadas. Sí, eso es bien impresionante cómo creció. Yo tengo acá un libro que está dedicado, no sé si lo muestro ahí en esa cámara, no sé si se ve bien. Ya, perfecto. Y acá, en el reverso del libro, si se acerca a la cámara pueden ver a nuestro invitado. No, ahí. No, estás equivocado. Yo no participé en ese... No estaba acá No, porque estaba en tareas en otra parte. Entonces no participé en ese funeral de Milton da Silva, sí. Sí, que era un estudiante brasileño, digamos, sí. que fue... Exactamente, sí. Fue asesinado por la policía. Sí. Reprimido. Pero yo no participé en ese... El resto sí son los miembros, digamos, exactamente. No, y quería comentarte que Nilton era, compañero de curso en la universidad. Sí. Sí, mío, y por eso teníamos un gran aprecio. Y puedo decir exactamente lo que tú señalas, que había un fervor revolucionario muy potente en esa generación. Había obviamente diferencias políticas con la Unidad Popular, etcétera, que no eran menores, pero te quería comentar que el MIR al final fue bastante leal con Allende, ¿eh? Eso no era de la Unión Popular, pero fue muy leal con Allende. Claro, nosotros éramos muy escépticos, digamos, en que Allende fuera a ganar las elecciones, ¿no? Del año 70. Ya había perdido las anteriores. En realidad, digamos, él accede con un poco más del tercio de la votación a la presidencia, pero después crece, digamos, la Unidad Popular pasa a ser mayoritaria. Pero ya el año 70 nos dimos cuenta de que Allende estaba logrando digamos, promover e impulsar, digamos, un movimiento muy grande, popular, muy fuerte, muy grande. Sí. Y comprendimos de que nosotros no nos podíamos quedar totalmente al margen. Por otra parte, Allende, que tenía buena muñeca, como nosotros estábamos haciendo estas acciones de expropiación, y nos pidió una reunión clandestina, porque nosotros estábamos perseguidos en ese tiempo por la policía de Frei, digamos, para pedirnos que nosotros paráramos esas acciones porque perjudicaban la candidatura, cosa que nosotros accedimos. Y como era pillo Allende, en la reunión Miguel le comenta que nosotros, que era real, estábamos preocupados porque ya teníamos un trabajo de inteligencia en la derecha, de que pudiera sucederse un atentado contra Allende. Entonces nos dice, bueno, ¿por qué no se hacen cargo ustedes de mi seguridad personal? Y nosotros accedimos. Y formamos un grupo de compañeros que asignamos esas tareas, y andaban armados junto a Allende, digamos, y los periodistas le preguntaron a Allende, bueno, ¿y esta gente armada civiles, que se veía que no eran de la policía civil, digamos, de investigaciones, ¿no? Allende dice, no, es un grupo de amigos personales que me protegen. Entonces ahí surgió el GAP. Y el GAP, bueno, lo desarrolló el MIR, digamos, inicialmente. Y siempre se habla de las discrepancias, las diferencias entre el MIR y Allende. Y yo creo que también es importante señalar que teníamos una identidad muy fuerte con Allende. Te acabo de decir. Que participamos, digamos, absolutamente del programa que levantó Allende de cambios en la sociedad. Pero también teníamos diferencias y por esa razón Miguel no quiso aceptar el Ministerio de Salud, ni nosotros incorporarnos como tal a la Unidad Popular, porque sino optar por un apoyo más crítico, digamos, al gobierno, pero apoyo. Y la diferencia estribaban, yo diría, fundamentalmente
en lo que lamentablemente ocurrió. Y es que nosotros teníamos el convencimiento de que no iba a ser posible a través digamos, de impulsar un proceso de cambio revolucionario en la sociedad solo en los marcos de la institucionalidad vigente. Porque de una u otra forma, como ocurrió, la derecha, luego los empresarios de Estados Unidos, reaccionaron, digamos, contra esos cambios y comenzaron un proceso primero de boicot económico, de agitación contra el gobierno, de boicot institucional, hasta terminar en la promoción del golpe militar que todos conocemos que se dio el 11 de septiembre, con la brutalidad que se dio. Y es por eso que nosotros, que esperamos que eso se podía dar, le planteamos a Allende la necesidad de al menos dos cosas, digamos. Una, de avanzar con más rapidez en la organización de un poder popular, de darle mayor participación a los sectores populares en las decisiones sobre el proceso. Segundo, de generar una capacidad de autodefensa del proceso popular, generando milicias o formas de preparación a la gente para defenderse ante los peligros de golpe, y llevar a cabo una política de reformas dentro de las Fuerzas Armadas, de democratización de las Fuerzas Armadas, que era una institución muy vertical, digamos, donde habían, digamos, una oficialidad también muy reaccionaria, etc., aunque también habían oficiales constitucionalistas como el general Prats, o habían también oficiales que se identificaban con el proceso de cambio popular, que tenían ideas incluso de izquierda. Muchos de ellos a causa de que, siendo oficiales, estudiaban en la universidad. Entonces ahí se... ¿El MIR estaba preparado para enfrentar alguna resistencia cuando se producía el golpe militar? ¿Y qué sucedió? Porque de alguna manera la resistencia militar fue bastante menor de lo que se esperaba, ¿o no es así? Sí, no, naturalmente, digamos, nosotros no estábamos preparados para eso. Porque, te lo diría así, o sea, era muy difícil que una organización todavía pequeña, bueno, tenía 50.000 miembros, etcétera, pero era pequeña para digamos, la masividad del proceso, etcétera, y la radicalización y digamos, la polarización que se había producido en la sociedad. Hubiéramos requerido, solos no podíamos hacerlo. Y por eso que impulsamos una política de alianza con la Unidad Popular, o al menos con los sectores de la Unidad Popular que tenían, digamos, más coincidencias con nosotros. O sea, sectores del Partido Socialista, sectores Altamirano, por ejemplo, del MAPU, con Garretón, digamos, de la izquierda cristiana, los cristianos por el socialismo, en fin, distintos sectores con los cuales compartíamos una visión más común. Los apoyamos a ellos en los procesos electorales, votamos, digamos, por ellos, los elegimos, muchos parlamentarios. Pero para poder llevar a cabo esa capacidad de resistencia, se requería dos cosas: el lograr atraer un sector de las Fuerzas Armadas al campo popular, y dos, disponer, y de allí disponer de los recursos, digamos, de armamento, etcétera, para poder defenderse, digamos. Pero golpe, eso era muy complicado. Sí. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que refleja la tensión del momento. Tú recuerdas de que en junio de 1973 fue el tanquetazo. Sí, el 29 de junio. Un intento de golpe, digamos, de un sector de las Fuerzas Armadas. Y que fue aplacado, digamos, por Prat. Nosotros ya teníamos un trabajo, una vinculación dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo a nivel de la suboficialidad, los clases, los soldados. Entre ellos teníamos trabajo bastante fuerte en la Fuerza Aérea y en la base aérea del Bosque. Y ese día, cuando se dio ese intento de golpe, los compañeros nuestros uniformados tenían el control del arsenal del Bosque. Mira tú. Y nos plantearon de que sacáramos las armas.
Ya. Nos metieron en camiones, se las sacáramos y las repartiéramos, etc. Y esto yo recuerdo en la mañana lo discutimos en la Comisión Política del MIR. Yo, que estaba a cargo del trabajo de las Fuerzas Armadas, era partidario de hacerlo. Era más irresponsable, quizás. Miguel era más cuidadoso y más responsable. Y en definitiva se impone el criterio de Miguel que si nosotros dábamos ese paso, íbamos a enfrentarnos con el presidente Allende, con la Unidad Popular, provocando, digamos, una división muy profunda dentro de la izquierda y del movimiento popular, y también, digamos, podíamos desatar una situación de enfrentamiento civil en un momento en que, digamos, bueno, que había que tratar de evitar, digamos, y cuando aún no se perdía todavía una pequeña esperanza de que en definitiva Prats y los sectores constitucionalistas y progresistas de las Fuerzas Armadas pudieran controlar la situación. Pero dudábamos bastante, pero digamos, todavía había una posibilidad de eso. Sí, recuerdo bien ese día, que fue, además terminó con una gran movilización popular. Enorme, digamos, monedas, millones de personas y marchando al centro, rodearon la moneda. Andrés, día del golpe, tú te vas a la Embajada de Cuba, tratas de sacar ahí algún armamento, después tienes que salir de ahí, hay una escaramuza en la salida, terminas en una casa en San Miguel y después se van a Indumet. ¿Es más o menos así lo que sucedió? Sí, efectivamente, nosotros le habíamos insistido, digamos, mucho a Fidel Castro, cuando él estuvo aquí y en viajes que hicimos, digamos, nosotros allá. Incluso la última reunión de la Comisión Política del MIR con Fidel me encargaron a mí que fuera a conversar con él para convencerlo de que nos entregara armamento. Pero Allende nunca quiso, Fidel, nunca quiso hacerlo si no había una autorización de Allende. Y Allende nunca dio esa autorización. Y Allende nunca dio la autorización. Entonces, en esa última conversación que tuvimos en ese tiempo, Fidel me dijo, bueno, si viene un golpe de verdad, va a haber, digamos, el armamento que nosotros tenemos de seguridad, etcétera, en la embajada, y vamos a entregarles ese armamento. Entonces, por eso es que yo fui a buscar ese armamento con nuestros compañeros. Pero no, el embajador y el encargado político no quiso entregarnos las armas. Lo único que nos entregaron fue uno de la seguridad, que era un reconocido, ¿no? Que me dice, bueno, me dice, esta pistola es mía y yo te la puedo regalar. Y nos entregó. Y al salir, o sea, cuando ya íbamos esperando ahí, al salir estaba bloqueado ya. La salida en Los Estanques, que era ahí cerca de Pedro Valdivia, una calle sin salida, digamos, pero que tenía, pues, digamos que tenía que salir por Pedro Valdivia, pero estaba cerrada ya con maderas y cosas, etc. Y cuando vamos saliendo de la camioneta sin las armas, solo con estas pistolas que tenían, estaban carabineros y estaban, digamos, gente de Patria y Libertad. Uno reconoce y dice, ese es Pascal Allende. Y se produce una balacera. Y yo iba manejando y aceleré y pasé con todo para adelante y arrancamos y la camioneta llena de balas. Entonces de ahí nos fuimos a San Miguel, donde estaba la casa que era, digamos, acuartelamiento, llamémoslo, de la Comisión Política en casos de emergencias como esta. Y ahí acompañé a Miguel a Indumet. Y mientras estábamos en Indumet, las fuerzas especiales de Carabineros comenzaron intentaron allanar. Indumet era en realidad un lugar, en una fábrica en San Miguel, que el Partido Socialista usaba para acuartelar su gente. Y había cierto armamento también ahí que ellos tenían. Y se produce un enfrentamiento ahí primero, digamos, de repeler el intento de las fuerzas especiales de entrar en esta fábrica. Y entonces ellos comienzan a rodear, digamos, a hacer un cerco sobre eso. Y salimos nosotros, digamos, a la cabeza de una columna de socialistas, etcétera, y los pocos miristas que estábamos allí en una reunión realmente, con Miguel a la cabeza, y se producen otros enfrentamientos, digamos, con las fuerzas especiales, pero logramos romper ese cerco y salir de ahí, y no conocíamos muy bien el lugar, entonces terminamos frente a otra comisaría, otros enfrentamientos más. La cosa es que logramos, digamos, sortear, digamos, eso y salir. Ya
Cuando volvemos a la casa de donde estaba la comisión política, nos encontramos con, por un lado, de que supimos que Allende había muerto, ¿no? Si tú describes en algún texto ese momento donde Miguel Enrique queda muy impactado, Sí. bueno, como todos, ¿no es cierto?, en ese momento, pero él particularmente quedó muy impresionado al saber. Fue en la tarde de ese día que se informó, ¿no es cierto?, de lo que había sucedido con Allende. Sí, porque él había llamado en la mañana a La Moneda y había hablado con la Tati, que era como el enlace entre Allende y Miguel. Y el Chicho le mandó, digamos, el recado a Miguel, que Miguel no entendió, digamos, que estaba muy claramente en ese momento. Y le dice, bueno, ahora te toca a ti. Tú tienes que seguir adelante, ahora te toca a ti. Pero estaba vivo. Sí, claro. Entonces cuando se sabe, digamos, sabemos que se murió, además digamos, del afecto y el respeto que le tenía Miguel Allende, también yo creo que se sintió bien, con un peso enorme. Una responsabilidad histórica. Histórica, digamos, muy grande. Yo creo que eso marcó todo su desempeño posterior. Sí. Así que, efectivamente, digamos, fue así. Dime una cosa, el 5 de octubre de 1988 es una fecha muy emblemática para quienes lucharon contra la dictadura, pero el 5 de octubre de 1974 murió Miguel Enríquez. Efectivamente. Y entiendo que tú pasas a ser como... ¿Es verdad o no que te decían pituto? Como... Siempre me decía, no, eso fue Miguel el que me puso el pituto. El pituto, ya. Porque según él yo tenía que ser pituto con Allende, el pituto con, con él. Ya. Entonces ahí me quedé con el nombre del pituto. Y lo que ocurre es que ya, la represión era muy fuerte sobre el MIR, digamos, se centró inicialmente en el MIR, que fue como el partido, la agrupación más organizada que había en la clandestinidad inicial. Había caído el Bauchi, Bautista Banchowen y otros compañeros. Entonces nosotros le planteamos en la comisión política a Miguel que él tenía que salir. Pero él no quería, porque a él le había planteado, en una consigna que yo creo que fue equivocada, del MIR no se asila. El MIR no se asila, si te iba a preguntar de eso. Sí. Claro. Entonces, yo creo que no medimos lo que estábamos planteando y pagamos un costo, digamos, también por eso. Pero nosotros presionamos a Miguel y le dijimos, mira, Miguel, ya es muy grave la situación esta y es mejor que tú salgas clandestino del país. Sí. No te asiles, salgas clandestino. Sí. Y ahí entonces se me designa como sustituto de Miguel para quedarme, digamos, en el interior, conduciendo la organización acá, mientras él salía clandestino al exterior un tiempo. Y si en caso de que cayera Miguel, que no esperábamos que eso ocurriera, lo reemplazara como secretario general del MIR. Lamentablemente eso ocurrió. Eso ocurrió. Ahora, hasta el día de hoy tú tienes una relación de memoria que es bien impactante, yo diría, o emocionante, no sé cómo describirlo bien, con Miguel Enríquez, porque diriges la Fundación Miguel Enríquez y tienes todavía algún vínculo de memoria. Sí, digamos, obviamente, digamos, es una mezcla de respeto, de admiración, de como que yo tengo por Miguel Enríquez. Creo que fue un gran dirigente revolucionario, muy joven. Si se hubiera vivido más, yo creo que se hubiera crecido aún más. Dos, fuimos muy amigos, compañeros, amigos, estuvimos en muchas cosas, como, digamos, en distintos tipos de experiencias, digamos, de los secuestros, digamos, de los asaltos de los bancos, pasando por movilizaciones, todo ese trabajo común en la dirección del MIR, etc. Sí. Y entonces, construimos una amistad personal también, un entendimiento, digamos, muy, muy grande. Así que para mí fue terriblemente doloroso, digamos. También me sentí muy abrumado por la responsabilidad que me cupo a su muerte de seguir adelante, ¿verdad? Porque yo
no tenía tampoco la envergadura que tenía Miguel. Yo nunca quise ser secretario general del MIR, para hablar con franqueza. Era una obligación, digamos, una responsabilidad moral, digamos, Sí. política, que había que asumir sí o sí, pero no es que a mí me gustara ser secretario general del MIR. Entonces, bueno, todas esas cosas sí fue un momento muy difícil de los que vivimos en ese momento. Andrés, se nos acaba el tiempo. La verdad es que nos queda una segunda parte muy interesante por seguir conversando. Quiero comprometerte a que lo volvamos a hacer. Quiero preguntarte algunas cosas exóticas, tu amistad con Gaddafi y ese tipo de cosas, digamos. Sí, nos falta casi toda la, Sí, por la supuesto. época de la dictadura. Exactamente. No, yo estoy siempre bien dispuesto porque creo, y ese es el sentido de la Fundación Miguel Enrique, de que tenemos que rescatar la historia, Sí. no olvidar. Por eso, Exactamente. digamos, me identifico mucho con tu programa. ¿Qué pasa? Se olvidó. Claro, si olvidamos, creo que Miguel Enrique, que el propio MIR, digamos, Sí. es una referencia Por supuesto. importante a tener en cuenta. Me alegra ver que muchas agrupaciones políticas actuales, de jóvenes, de izquierda, ¿verdad? De una u otra forma se identifican, se inspiran en el MIR. Te diría que hay un interés muy grande, digamos, por conocer la lucha del MIR y lo que fue Miguel y el Bauchi y los demás compañeros. No pasa un mes en que no venga, digamos, algún joven que se está egresando de historia, que está haciendo una tesis, a la fundación a buscar información, a hacer entrevistas, para justamente ir construyendo esa memoria colectiva sobre lo que fueron esas luchas. Y eso solo tiene, y con esto termino, solo tiene sentido si somos capaces de relacionar, sacar lecciones positivas y negativas, digamos, críticas o no, de esa experiencia histórica para el presente. Muy no bien. para repetir las cosas, pero sí para mantener la voluntad de cambio, de justicia social, de igualdad en nuestra sociedad. Quedamos comprometidos con esa segunda parte. El tiempo aquí es bastante tiránico, pero tenemos que cumplirlo. Estamos en un programa de televisión. Ha sido una muy interesante entrevista. Gracias, Andrés, por estar acá. Y seguimos conversando en ¿Qué pasa? Se olvidó. Encantado, y te felicito por este programa. Yo creo que cumple un gran papel. Es muy importante lo que tú estás haciendo, no solo en el Museo de la Memoria, sino también con este programa del museo. Así que te felicito, y todo lo que podamos apoyar, encantado. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Bien.